Bien, quiero destacar ahora algunos ejemplos de lo que ocurre en los vegetales y lo que ocurre en los animales. Por ejemplo, una de las vías metabólicas que yo le destaqué en la parte anterior de la clase es las reacciones de síntesis que tenían que ver con la síntesis de aminoácidos aromáticos como la vía del ácido ciclínico. Yo les había planteado que durante la vía del ácido ciclínico se podían sintetizar los tres aminoácidos aromáticos, o sea, la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. La fenilalanina, la tirosina y el triptofano se sintetizan por la vía del ácido ciclínico que comienza con la condensación de una molécula de fosfanol piruvato con una deritrosa 4-fosfato. Esta vía metabólica es exclusiva de los vegetales. Esta vía metabólica es exclusiva de los vegetales, o sea, no hay animales que tengan vía del ácido ciclínico y por ello los animales no podemos sintetizar los aminoácidos aromáticos, por lo menos por esta vía, ya vamos a ver una excepción. Esto ha sido aprovechado por alguien bastante conocido para ustedes, que es, disculpen, esto ha sido aprovechado por el glifosato. ¿Qué es lo que hace el glifosato? El glifosato lo que hace es impedir el funcionamiento de esta enzima, que es la enzima que permite la transformación del ácido ciclínico en el enol piruvato ciclínico, y esa, al inhibir el funcionamiento de esta enzima, porque lo que hace el glifosato es reemplazar al enol piruvato y hacer que se equivoque el ácido ciclínico, y de esa manera se inhibe la síntesis de estos tres aminoácidos aromáticos. Como esa planta no va a poder sintetizar estos tres aminoácidos aromáticos, y a partir de esos aminoácidos aromáticos también se sintetizan otra serie de moléculas muy importantes para los vegetales, como son algunos polifenoles, como son los flavonoides, que también se sintetizan a partir de esta vía. Entonces, al estar inhibida esta vía metabólica, esta planta directamente va a morir. Esta planta directamente va a morir. ¿Por qué no es tóxico para el humano? Porque el humano no tiene esta vía metabólica. Ese es el principio por el cual se pensó el funcionamiento del glifosato. Está claro que luego ha empezado a haber muchas evidencias que demuestran que hay ciertos grados de toxicidad que exceden el papel que tiene sobre la vía del ácido ciclínico. ¿Y cuál es la gracia de aquellos vegetales que son resistentes al glifosato? Lo que tienen es una enzima que hace este pasaje de ciclínico a enol piruvato ciclínico sin ser inhibido por la acción del glifosato. Eso es exactamente la diferencia que tiene una soja resistente al glifosato o algún otro cultivo resistente al glifosato. Lo que hace entonces este glifosato es impedir que se sinteticen la fenilalanina, la tirosina y el triptofano, y de esa manera no permitir el crecimiento de esta planta. Entonces vemos que hay algunos aminoácidos que no pueden ser sintetizados en los animales. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe fundamentalmente a que el amonio es un compuesto que es muy tóxico para los animales. Entonces vamos a encontrarnos con que prácticamente no ocurren en cantidades significativas síntesis de aminoácidos a partir de alfa-cetoácidos. O sea, reacciones de aminación son muy poco significativas en los organismos animales. Entonces, ¿qué ocurre con el amonio que se produce por la degradación de los aminoácidos? En un vegetal va a ser aprovechado para sintetizar nuevos aminoácidos. En un animal va a ser excretado. ¿Cómo va a ser excretado? Ya lo vimos, a través del ciclo de la urea, en la mayoría de los animales, bueno, no en la mayoría, pero en los animales de mayor interés agronómico. ¿Qué va a pasar con el esqueleto carbonado? En un animal, el esqueleto carbonado me va a dar un alfa-cetoácido que, si me permite la síntesis de glucosa, va a ser un aminoácido glucogénico. Y si me permite solamente la síntesis de acetil-CoA o acetoacetato, me va a permitir o síntesis de ácidos grasos o energía. Es decir, que yo con la dieta incorporo proteínas, esas proteínas van a ser degradadas en el tracto digestivo del animal hasta darme los aminoácidos constituyentes de esa proteína, y voy a tener
los 20 aminoácidos que constituían la proteína que yo consumí o que cualquier animal consumió. Esos 20 aminoácidos van a ser aprovechados para sintetizar las propias proteínas de ese animal. Para la síntesis de las propias proteínas de ese animal, voy a requerir de los que me puedan aportar todas las proteínas que consumí. Pero ahí yo voy a tener, por un lado, aminoácidos esenciales, que son aquellos que si no vienen en la dieta, no los puedo elaborar de ninguna manera, y aminoácidos no esenciales, que son aquellos que los puedo sintetizar a partir de otras moléculas, que en la mayoría de los casos son otros aminoácidos. Es decir, que en general no hay una ganancia neta en los animales de aminoácidos. Esto hace que los metabolismos sean muy diferentes en los animales que en los vegetales. Por eso, por ejemplo, los animales tenemos la vía para excretar el amonio. Los animales, todos excretamos el amonio y tanto los animales, digamos, los ovinos, los bovinos, los caballos, los humanos, todos lo hacemos generando urea. Son lo que se llaman animales ureotélicos. Hay algunos animales, fundamentalmente peces, que directamente excretan el amonio. Directamente excretan el amonio poniéndolo en las branquias en contacto con el agua, que es el medio en el que se mueven. El amonio es muy soluble y rápidamente se va excretando a partir de ese contacto, esa relación con el agua. Y por último están fundamentalmente las aves, que lo que hacen es generar ácido úrico en lugar de urea, o sea, no producen urea sino ácido úrico, que es una molécula que es excretada en el canal de excreción de las aves, en el cual, digamos, se mezcla con el resto de la excreta que hacen las aves y los pájaros. O sea que todos los animales, cuando generamos amonio, en general por la degradación de los aminoácidos, por la deaminación de aminoácidos, ese amonio es excretado y no es aprovechado para una nueva síntesis. Por eso es que necesitamos el aporte permanente de proteínas, ya que no somos capaces de sintetizarlas a todas, y las que somos capaces de sintetizar, en general necesitamos el aporte de otros aminoácidos para su síntesis. Los aminoácidos esenciales, que varían para los diferentes tipos de animales, en el caso de los humanos, los aminoácidos esenciales son la metionina, la lisina, la treonina, valina, leucina, isoleucina, triptofano, fenilalanina e histidina. La histidina no es en todas las etapas de la vida, pero es generalmente esencial. Y les va a llamar la atención que la tirosina, que es un aminoácido aromático, no es esencial, pese a que nosotros vimos que se sintetizan por la vía del psiquímico. Esto se debe a que la tirosina puede obtenerse a partir de la fenilalanina. O sea, a partir de la fenilalanina se puede producir tirosina, ya que la única diferencia entre la fenilalanina y la tirosina es este grupo oxidrilo en el anillo de la fenilalanina que puede ser eliminado, y esta reacción en la cual se quita el grupo oxidrilo de la fenilalanina puede ocurrir en animales. Y como puede ocurrir en animales, a partir de fenilalanina yo puedo sintetizar tirosina y por eso no es esencial. Pero como podrán ver, yo voy a tener que usar fenilalanina no solamente para los requerimientos propios de fenilalanina, sino también para sintetizar tirosina. Bien. No sé si quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda, algo que les quedó un poco en el tintero. Yo quiero cerrar la clase con una última diapositiva, pero antes quisiera saber si tienen alguna duda que quieran comentar. Profe. Sí. Entonces, habíamos dicho de que había ciertas reacciones que no tenían gran importancia en los animales, pero sí. no las de desaminación, ¿no? No, la de aminación, de separado, aminación, porque es justamente la reacción por la cual un alfa-cetoácido pasa a aminoácido.
y yo les decía que la enzima que hacía eso tenía un KM bastante alto, o sea, tiene poca afinidad. Y entonces tenía que haber mucho amonio presente, y si hay mucho amonio, es tóxica. Perjudica. Claro. Gracias, profe. No, por nada. ¿Algún otro comentario? Bien, finalmente lo que quería que vieran es cómo el metabolismo de los aminoácidos se integra con el resto de los metabolismos que hemos estado viendo. Para eso les quiero plantear una situación en la cual les dice que realice la vía metabólica por la cual una semilla farinácea en germinación, se sintetiza glutamato en el embrión a partir de almidón en el endosperma. Esta es una reacción muy típica, o sea, una semilla de farinácea en germinación tiene el grueso de su reserva como almidón. Una semilla de farinácea, ¿cuál sería? Trigo, centeno, maíz, arroz. La molécula seleccionada para la reserva es el almidón. Ese almidón va a tener que degradarse para producir sacarosa. La sacarosa va a tener que viajar, va a tener que migrar desde el endosperma hasta el embrión, y en el embrión va a tener que degradarse nuevamente para producir glutamato. Y fíjense cómo ocurre esto. El almidón se va a degradar, por degradación me va a dar glucosa. La glucosa se va a repartir en los dos monosacáridos que constituyen la sacarosa, es decir, que una parte se va a isomerizar en fructosa 6-fosfato y la otra en glucosa 1-fosfato para luego activarse como UDP-glucosa. Entre las dos van a conformar la sacarosa se va a transportar hasta el embrión. En el embrión la sacarosa se va a dividir en los dos monosacáridos que la constituyen, glucosa y fructosa. Ambos se van a fosforilar. Una vez fosforilados van a hacer glucólisis hasta obtener piruvato. El piruvato va a ingresar a la mitocondria, y acá un detalle que es muy importante es que el piruvato se va a dividir una parte en oxalacetato y una parte en acetil-CoA. Para que ese acetil-CoA se encuentre con el oxalacetato, se condensen para sintetizar citrato, hagan los primeros pasos del ciclo de Krebs hasta alfa-cetoglutarato, y acá el ciclo de Krebs deja de funcionar. No continúa en los pasos hacia succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, sino que lo que hace el alfa-cetoglutarato es aminarse para dar glutamato, ya sea con una reacción de transaminación o una de aminación. Se pasa del alfa-cetoácido al aminoácido, o sea, a partir del alfa-cetoglutarato obtenemos glutamato. Fíjense que entonces, a partir de almidón, yo he podido obtener glutamato. Acá es muy importante tener en cuenta que para poder hacer esta reacción, yo tuve que obtener tanto el oxalacetato con el que comienza el ciclo, como el acetil-CoA con el que comienza el ciclo, a partir del piruvato. Porque ¿cuál era la otra opción? Que yo con el piruvato obtuviera solo el acetil-CoA, lo hiciera reaccionar con el oxalacetato que está presente normalmente en la mitocondria para que funcione el ciclo de Krebs, y entonces obtendría 4 acetil-CoA con 4 oxalacetatos, obtendría el doble de todo esto. Sin embargo, eso está mal porque como yo no voy a cerrar el ciclo, no voy a reponer el oxalacetato con el que comienzo. Es decir, que necesito que el aporte del oxalacetato se haga a través de una vía anaplerótica, que es la del piruvato, que se transforma en oxalacetato con el consumo de ATP y la carboxilación del piruvato para que me produzca las moléculas de oxalacetato. Esto es muy importante porque muestra otras de las formas de funcionamiento del ciclo de Krebs, nuevamente, en este caso, en una versión anabólica. Bien. ¿Qué No sé si significa, tienen profe, que sea alguna duda. anaplerótica? ¿Cómo?
¿Qué significa que sea anaperótica? Anaplerótico es una palabra que viene del griego y quiere decir de completado, de llenado. Y acá lo que está haciendo es que como que completa para que el ciclo no se le produzca un hueco, aportando el oxalacetato que se requiere para que yo me pueda llevar ese alfa-cetoglutarato sin quedar debiéndole nada a nadie. Ah, bien. Entonces, profe, yo tengo una duda. En el ¿Sí? ciclo de la urea, ¿todas las reacciones son irreversibles? ¿O En el ciclo pueden de la volver? urea, las reacciones, el ciclo completo es irreversible. En general, Bien. cuando ustedes tienen algún pasaje de ATP que pasa a MP, es una manera de que el metabolismo se garantiza que haya pasos irreversibles. Y Bien, ustedes gracias. fíjense que en el ciclo donde se incorpora el aspartato, hay un ATP que pasa a MP. Profe, este ejercicio que está dando ahora es del práctico de esta semana. No, 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 es un ejemplo que usamos para cerrarle el teórico, pero no sé si está en los prácticos. Ah, para redondear. Ujú. Sí, sí, para que vieran cómo se relaciona, en este caso, el metabolismo de los glúcidos con el metabolismo de los aminoácidos. Ok, gracias. Otra pregunta, consulta, duda. Bien, les vuelvo a reiterar algo que dije al comienzo por si el público no es el mismo, que les decía que el parcial va a ser el jueves 14 de 8 a 10 de la mañana. Así que, porque creo que en algunas comisiones les habíamos ido diciendo que iba a ser el 15, pero hemos tenido problemas de superposición con otras materias. ¿Y cómo es la metodología, profe? Mira, ya le vamos a dar detalles en los prácticos, cada jefe de trabajos prácticos, pero en líneas generales para que se den una idea es, eh, por algún mecanismo de estas plataformas nos vamos a reunir cada uno con su comisión y les vamos a dar uno o dos mapas para que resuelvan. Apenas lo terminan, les vamos a dar un tiempo muy eh, limitado. Nos tienen que mandar un mapa una foto con el mapa del problema resuelto. Y cuando terminan con eso, lo que vamos a hacer es